Bienvenido o bienvenida a esta última clase, la última de todas, la que cierra toda esta formación y en la que espero de verdad que consigas resolver todas tus dudas. Y lo que vas a ver hoy no es una clase más, esto es de esas cosas que cuando por fin las entiendes, pues oye, empiezas a ver las llamadas de otra manera y de repente dices, vale, ahora entiendo por qué a veces cierro fácil y otras veces se me hace imposible. Hoy vamos a hablar de lo que la mayoría quiere pero casi nadie explica. Cómo se ve la libertad cuando logras vivir de las ventas y cómo cambia tu perspectiva cuando el dinero ya no depende de tus horas. Y además te voy a dar un mapa claro para que sepas si estás listo o lista, qué te falta y qué tienes que hacer para poder empezar a ganar dinero como closer de ventas. En la clase 1 ya hablamos de lo más básico, de que para vender tienes que entrar en el subconsciente del cliente y guiarlo hacia una decisión que ya estaba ahí. En la clase 2 te enseñé las tres mentes que conviven en nosotros, que es la racional, la emocional y la reptiliana. Y en la clase 3 te di la estructura perfecta de la llamada de ventas, las fases, el discovery y cómo sacar la verdad, la misma que obviamente usamos con nuestros alumnos. Y hoy en la clase 4 vamos a unirlo todo y bajarlo a tierra. Vamos a hablar de dinero, libertad, proyectos y sobre todo clientes. Te voy a decir algo que igual te incomoda. Y es que la mayoría de gente que se dedica a este sector no sabe realmente de ventas. Porque su forma de vender es perseguir, insistir, aguantar rechazos y pasarse todo el día intentando convencer. Y eso ya te garantizo que no es vender. Por eso muchos vendedores acaban con ansiedad, con miedo al no, con sensación de estar mendigando y sobre todo con un techo económico muy bajo. ¿Y esto por qué pasa? Bien, pues porque el dinero que ganan dependen de dos cosas. De cuánto persiguen a los clientes y de cuánto tiempo trabajan. Y si tu dinero depende de tu tiempo, pues obviamente tu vida siempre va a tener un techo, porque el día tiene 24 horas, pero tiene 24 horas para todos. Y ahora sí, vamos al núcleo del por qué te cuento esto. ¿Cuál es la diferencia entre un vendedor clásico y un closer de ventas? Un vendedor normal suele funcionar así. Entra en una llamada o una reunión pensando en que tiene que vender, en que tiene que convencer a alguien, habla mucho, explica mucho, se justifica y sobre todo si acaba vendiendo todavía le tienes que estar dando las gracias al cliente por comprarte. Y es más, si no vende se va frustrado a su casa o se culpa porque siente que no ha hecho bien su trabajo. En cambio un closer es totalmente lo contrario. No entra en una llamada pensando que sí o sí tiene que vender, entra pensando en que tiene que entender a la persona que tiene enfrente, ayudarla a tomar una decisión que ya sabe que obviamente tiene que tomar, pero que no se atreve por miedo. Así que no tiene que hablar mucho, no tiene que justificar y no tiene ni que negociar, porque se limita a hacer las preguntas correctas. Al final el closer no compite con el cliente, sino que lo acompaña. Y obviamente si no cierra no pasa nada, ese producto no era para el cliente y ya está. Además de eso, el que te acaba dando las gracias cuando entra es el cliente a ti. Yo siendo closer he entendido perfectamente que la gente no quiere pagar por formaciones, ni por servicios, ni por productos. La gente paga porque le soluciones un problema. Paga por orden mental, paga para sentir seguridad, paga por tener más claridad, pero no paga nunca por el producto que vendes. Entonces, si tú no eres capaz de entender e identificar el problema que necesitas solucionar, será difícil que seas un buen closer de ventas. Ahora, te voy a dar una herramienta práctica que puedes usar hoy mismo, y es que hay dos tipos de preguntas que un cliente hace en una llamada. Preguntas de escape y preguntas de compromiso. Las preguntas de escape podrían ser, oye, ¿me lo mandas por WhatsApp? ¿Lo puedo mirar y te digo algo? ¿Y si lo pienso? ¿Y si espero a más adelante? ¿Y si lo hablo con mi pareja? Bien, estas preguntas no son malas, pero sí que son señales de que el cerebro reptiliano del cliente está buscando una puerta abierta para escaparse. En cambio, cuando las preguntas están encaminadas de esta siguiente forma, ¿cómo empezamos? ¿Qué incluye exactamente? ¿Cuándo sería la primera sesión? ¿Qué pasa si no lo logro? ¿Cuánto tiempo necesito a la semana? ¿O cómo es el soporte? Estas preguntas son un indicador claro de que el cliente ya se imagina dentro de la formación o el servicio. Ahora, no empieces a emocionarte porque te voy a contar el error que cometen el 90% de los vendedores. Y es que cuando escuchan preguntas de compromiso, aceleran. Empiezan a hablar sin darse cuenta más rápido. Van a cerrar rápido porque quieren aprovechar el momento. Y el cerebro del cliente dice, peligro, me quiere vender. ¿Y ahí qué pasa? Que se cierra. ¿Y qué es lo siguiente que pasa? Que pierdes la venta.
Aunque tú veas una venta muy clara, indicadores, preguntas de compromiso, incluso aunque te diga que tiene clarísimo que quiere comprar, no corras, no te saltes ninguna parte de la estructura de la llamada, porque puedes perder al cliente sin darte cuenta. Aunque estés convencido, puedes usar una frase como esta. Perfecto, antes de decirte cómo empezamos, dime una cosa. ¿Qué necesitarías tener claro para sentirte 100% seguro con esta decisión? Esto hace que el cliente se abra y si hay alguna duda o miedo, salga en este momento. Quiero hablaros un poco más sobre la libertad, lo que obviamente nadie te explica. La mayoría persigue libertad con una idea falsa. Si gano más dinero, tendré libertad. Pero esto es mentira. Hay gente ganando 10.000 euros al mes y sin nada de libertad. Vale, está genial, ganan mucho dinero, pero siguen vendiendo su tiempo. Entonces ganan mucho porque trabajan mucho y si un día quieren descansar, todo se cae. Porque siguen siendo imprescindibles en tareas que no son capaces de escalar y en consecuencia siguen atados a horarios, a jefes, a reuniones, a llamadas eternas. Así que la libertad de verdad la experimentas cuando tu ingreso no depende de cuántas horas estás sentado trabajando, sino que depende completamente de tu habilidad. Y una habilidad que el mercado necesita cada día, pues evidentemente se paga. Por eso el closer tiene 3 libertades. Libertad geográfica, puedes trabajar desde donde quieras. Libertad de agenda, tú controlas tu disponibilidad y tus bloques horarios. Y libertad económica escalable. Cuanto más preciso seas cerrando, más aumenta tu porcentaje de cierre y eso hace que tú ganes más con menos llamadas. Y ahora, una de las cosas que a mí más me volaron la cabeza, literal, fue cuando empecé en esto. Es que yo no tenía que ir a buscar al cliente. Es decir, el cliente venía a la llamada conmigo. El closer, a diferencia del vendedor normal, entra al final del embudo, cuando el cliente ya se ha interesado lo suficiente como para agendar una reunión después de ver el anuncio, de hablar con el setter o cualquier proceso que haya en el embudo. Es decir, tú solo haces la última parte. Y claro, respecto al vendedor, que en la mayoría de las ocasiones es el que tiene que hacer todo el proceso comercial, desde buscar al lead hasta cerrarlo, imagínate por un momento tú solo, sentado con una persona enfrente ya dispuesta a comprarte en una videollamada. Pues sinceramente esto para mí fue un chollo. Y ahora pensarás, bien David, esto está genial, ya sé lo que es un closer, pero ¿cuáles son las mejores estrategias para ser el mejor? Y además de eso, ¿cómo paso de esto a tener un proyecto en el que trabajar? Bien, pues te voy a explicar la ruta exacta. ¿Cómo consigo mi primer cliente como closer? Te voy a dar el paso a paso que a mí me sirvió más, sobre todo al principio, y fue el paso 1, elige un mercado donde ya haya dinero y llamadas. No empieces con lo que más te gusta, a lo mejor, ¿vale? Esto ya lo harás más adelante. Empieza donde ya se vende. Nichos como salud, fitness, negocios, que vendan un servicio high ticket, por ejemplo las clínicas estéticas, agencias o consultoría. El paso 2, domina un guión base más una estructura. No te digo que memorices un guión rígido como un loro y lo repitas, pero sí es muy importante que domines una buena estructura de llamada y seas capaz de llevar bien la conversación en cada momento. El inicio, el rapport, discovery, profundización, la visión, la presentación, objeciones y cierre. Si no dominas esto, de verdad que no podrás ser un buen closer. El paso 3, entrena como un deportista. La gente cree que por ver vídeos aprende todo lo que se puede saber. Y sí, puedes aprender mucho. De verdad, yo lo he hecho. Pero cuando realmente aprendes es haciendo roleplays, grabándote, escuchándote a ti mismo, recibiendo feedback de otras personas. Ahí es cuando realmente aprendes de verdad. El paso 4, esto es algo que a mí me ayudó muchísimo y fue buscar un buen mentor. Alguien que ya haya pasado por este proceso, que sepa cómo hacer las cosas y que me haga la ruta mucho más fácil. Yo sinceramente no me apetecía hacerlo yo todo solo y por eso me formé. Y el paso 5, busca proyectos con mucho tráfico de leads. ¿Dónde están esos proyectos? Bien, puedes encontrarlo en comunidades de emprendedores grandes, puedes encontrarlo en ofertas de trabajo de closer en LinkedIn, personas o influencers que venden mentorías y tienen a gente en Instagram que vende infoproductos o formaciones. O accede a alguna formación donde te den proyectos. La mía, por ejemplo, nosotros nos sobran proyectos y nos faltan perfiles buenos de closing. Y te dejo un último paso, el paso 6, que obviamente no le envíes mensajes a la gente pidiendo que te contrate. Si vas como un pollo sin cabeza lanzando a todo el mundo el mensaje de que necesitas trabajo, raramente alguien va a decidir confiarte las ventas de su negocio. Así que lo que tienes que hacer es, en vez de pedir, primero demuestra que eres bueno y luego pide. He visto que estás generando llamadas. Si quieres, cierro 10 llamadas a comisión durante 2 semanas, medimos números.
Si tus ventas incrementan, hablamos de empezar a colaborar juntos. ¿Te parece? Y luego decirte que obviamente cuando consigas el primer cliente no te obsesiones con el dinero. El primer cliente que tendrás no será para ganar dinero, será para aprender. Entonces, por favor, obsesiónate con el aprendizaje y en conseguir un super caso de éxito. Porque el primer proyecto es el que te dará experiencia, resultados, testimonios y confianza. De hecho, yo a día de hoy, después de 5 años ya más o menos como closer de ventas, sigo trabajando en el mismo proyecto con el que empecé, obviamente ahora como director comercial, pero todavía sigo con él. Y ahora vamos a lo que seguramente más te interese. Y sí, a mí también me interesó en su momento, y es ¿cuánto se puede generar como closer de ventas? Te explico lo más fácil posible y que lo entiendas súper claro. Un closer puede cobrar a comisión o comisión más fijo. Comisión más fijo, esto normalmente ya no existe, básicamente porque ya con las comisiones es que realmente te digo que se vive muy bien. El mercado está hambriento de gente buena. Piensa que hoy todo el mundo hace anuncios, todo el mundo hace contenido, todo el mundo tiene embudos de venta, pero somos muy pocos los que sabemos cerrar una venta realmente. Y mientras esto sea así, un closer nunca le faltará el trabajo. Y te digo más, el mercado de infoproducto año tras año salen miles y miles de formaciones nuevas. Es decir, que esto va en aumento. Y si hay algo que la IA no puede reemplazar es una llamada real con una persona. Así que, para convertirte en un buen closer y ganar dinero de verdad, cada mes necesitas 2 cosas. Estructura más feedback. La estructura la puedes conseguir en YouTube. Con esto que te he enseñado yo, quizás si pasas semanas y semanas, incluso meses, viendo vídeos de todo tipo, está genial y puedes aprender mucho, de verdad. Ahora, si necesitas practicar, necesitas que alguien te corrija, porque esto es como el fútbol. Imagínate a Cristiano Ronaldo si no entrenase nunca y se presentase a los partidos. Sí, lo podría hacer bien, pero seguro que no ganaría lo que gana ahora. Y esto es porque tú solo no sabes cuándo aceleras, cuándo intentas gustar, cuándo compras excusas, cuándo te falta liderazgo. Y si no lo ves, pues evidentemente es imposible que lo corrijas. Entonces, eres tú el que puede elegir si pasar meses viendo vídeos gratis y aprendiendo todo lo que puedes de forma autodidacta, sin ninguna guía, o hacer lo que hace mucha gente, que es formarse en una academia que le den el paso a paso y en la que además pueda hacer roleplays, entrenar, que le corrijan y realmente convertirse en un verdadero profesional. Hay mucha gente que con práctica guiada en 90 días puede estar ya perfectamente cerrando ventas. Al final, cuando te conviertes en closer es cuando de verdad haces el cambio de chip, de entender que no vas a vender por vender, sino que vas a acompañar. Y eso, si no lo practicas, es muy difícil que lo entiendas con la teoría. Si quieres seguir solo, perfecto, está muy bien. Si asumes que posiblemente tardes más, no hay problema. En cambio, si quieres de verdad ir en serio con esto, te dejo por aquí el link de nuestra formación, por aquí abajo en la descripción. Entra, míralo, oye, si te encaja, nos vemos dentro, pero recuerda que la libertad no se consigue trabajando más, se consigue dominando una habilidad que te sirva tanto para ganar dinero como para convertirte en una persona de alto valor. Nos vemos.